Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Farming Simulator de móviles, chicos. En el día de hoy vengo con una información que sé que a muchas personas les va a interesar, especialmente amigos porque estamos a pocas horas ya prácticamente de que se estrene el nuevo videojuego Farming Simulator 25, amigos. El 12 de noviembre a las 8 de la mañana ya lo vamos a poder disfrutar en nuestras computadoras, amigos míos. Y bueno, con respecto a eso, en los últimos días muchas personas me han estado comentando, preguntándome lo siguiente: si se va a poder jugar en móviles, y si es así, cómo se puede jugar, y también amigos pues cuando sale un juego para móviles, ¿verdad? Entonces pues dicho eso, el Mac está sufriendo. El Mac no va a poder con ese semejante carrote que llevamos allá atrás, banda, así que pues vamos a tener que bajarle, vamos a tener que desconectarle el... la verde, no le voy a desconectar nada el arado, mejor me voy a ir así directamente. Bueno gente, mientras voy a echarme una partida vamos a hablar de todo eso en este video, amigos. Empezando de inmediato, chicos, con la información que muchos me han estado preguntando, y es si el nuevo videojuego se va a poder jugar en móviles. La respuesta es que seguramente sí. Yo sé que ahorita muchos estarán diciendo: tú eres mentiroso, tú eres muy mentiroso. No amigos, a ver, les voy a explicar a todos los motivos, pero primeramente debo aclarar algo. Este nuevo videojuego es para computadoras, únicamente para computadoras y consolas, chicos. De igual forma, consolas de última generación, Play 5 y Xbox de última generación, no para consolas anteriores a estas que mencioné, chicos. No se puede, solo para computadoras y consolas de última generación. Aclarado eso, amigos, de igual forma te informo de que para jugar este nuevo Farming, pues los requisitos mínimos no son tan mínimos que digamos, ¿verdad? Necesitaremos un computador medianamente decente, no el de la NASA, pero pues medianamente decente, gente. Entonces, pues dicho eso, chicos, el juego es únicamente para computadoras, ¿verdad? De igual forma, más adelante te digo cuándo sale uno para móviles, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué digo que sí se puede? O bueno, que sí puede ser que se pueda jugar en móviles. Algunos estarán diciendo: Eder, no es cierto, eso no lo corre mi móvil. Algunos pues inocentemente pensarán: wow, Eder, sí, wow, no lo puedo creer, va a estar en la Play Store. Lamentablemente no, este videojuego nuevo no va a estar en la Play Store, amigo, no te creas, no te hagas idea. Sé que muchas personas en los últimos días me han estado preguntando que si se va a poder jugar en móviles, y yo pues como que evito responderle, gente, porque pues sí se sabe, carnal, se sabe que no se va a poder instalar en tu teléfono, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué digo que sí se podrá jugar o sí puede existir la posibilidad de que lo juegues? Bueno, pues chicos, primero que nada debo aclarar algo, amigos. Este nuevo videojuego no es gratis, ¿verdad? Este nuevo videojuego cuesta dinero. De hecho, a mí me costó $35. ¿O 39? Ay, chanclas, ya se me olvidó. 35 o 39. El precio está en Steam, yo lo compré en Steam, ¿verdad? En la página web de Gian Software está un poco más caro, está en $50. La versión más barata, porque luego hay otra versión que cuesta $80, esa versión más cara. Entonces, chicos, a ver, vamos a empezar. ¿Por qué digo que sí se puede o sí se podrá? No sé si se podrá, pero puede existir la posibilidad de que se pueda. ¿Cómo? Bueno, chicos, como ustedes saben, hoy en día en muchos países existe el servicio mencionado o llamado GeForce Now. Sí, amigos, así como lo oyes. Sé que ya ahorita muchas personas ya entendieron de qué estoy hablando, y otros quedarán como que ¿la mujer de quién? ¿GeForce qué? Bueno, a ver, este es un servicio de streaming de videojuegos en la nube ofrecido por GeForce de Nvidia, los que hacen las RTX. Creo que son ellos, no estoy seguro, pero sí creo que son ellos. Bueno, entonces en este servicio pues básicamente tú compras un videojuego normal como lo harías para una computadora, y ellos te prestan, por decirlo así entre comillas, te prestan un PC remotamente que está al otro lado del mundo, para que tú a través de internet puedas jugar ese videojuego como si se tratase de una computadora tuya, ¿verdad? El tema aquí es que con GeForce Now no está disponible en todos los países, y tampoco es barato, no digo gratis. Hay una parte gratis, sí, pero pues obviamente la experiencia no es buena porque tienes que hacer cola esperando a que haya turno para usar el computador, y ya está. Eso puede asemejarse un poco para el que no sabe del tema, claro, y los que saben del tema, pues adelántate esta parte para escuchar cuándo puede salir un nuevo Farming para móviles.
Pero para los que no sepan del tema, pues básicamente es como si tú fueses a un internet coffee y pides un computador y te pones a jugar allí, carnal, y ya está. Solo que acá lo estás haciendo virtual desde tu computadora de bajos requisitos o bien desde tu celular. Y así puedes jugar diferentes videojuegos en la nube. Y ahora, ¿se va a poder con el Farming 25? Pues hasta la fecha no lo sé, no lo tengo confirmado, chicos, pero yo creo que sí, ¿verdad? En GeForce Now están los mejores y los más nuevos títulos de los juegos que vienen saliendo, ¿verdad? De igual forma está el American Truck, el Euro Truck y muchos otros juegos, inclusive el Farming 22 está en GeForce Now, lo pueden jugar, así que yo me imagino y estoy muy seguramente de que este Farming 25 de igual forma estará disponible en GeForce Now. Si quieres saber un poco más de esto, yo mejor te aconsejo que busques un tutorial de cómo utilizar GeForce Now, porque en este video pues no te voy a explicar tan a detalle cómo lo vas a poder instalar y todo eso. Ya más adelante, si veo que quieren saber muy bien cómo se hace esto, pues les hago un video, aunque te adelanto de que, como te dije antes, no está disponible en todos los países este servicio. En mi país no está disponible, por eso que yo muchas veces no he jugado otro tipo de juegos. Antes ya tengo PC, pero antes no, porque no está disponible GeForce Now en mi país. Pero en México sí está, y en un montón de otros países, solo que el país en el que yo vivo, pues carnal, está fuera del mapa al parecer. Pero bueno, sí está en muchos países de LATAM, pero no en todos los países, así que puede que en el tuyo esté y puede que no esté. En todo caso, amigos míos, pues obviamente este servicio, como ya lo dije antes, no es gratis. O sea, sí hay una versión gratis, pero como dije, tienes que hacer cola. Y la parte de paga, pues no haces cola, pero no es tan económico que digamos. No es tan económico que digamos, es una membresía que pagas. En todo caso, pues, en resumidas cuentas, este Farming Simulator 25 sí, seguramente lo vas a poder jugar en tu móvil a través del streaming de videojuegos en la nube por GeForce Now, ¿verdad? Y bueno, eso es el motivo por el cual digo que sí se puede jugar en móviles. Pero en la Play Store obviamente no va a estar. Por APK no va a estar. Ese videojuego es de computadora y los videojuegos de computadora hasta ahorita no se pueden instalar en un celular. Que yo sepa, no sé si alguien ya lo hizo. Bueno, en YouTube yo creo que ya no hay gente que se cree eso de que APK Mediafire de Forza Horizon 5. Yo creo que ya nadie se cree esos videos. O sí. Oye, si tú te crees esos videos, amigo mío, vamos, por favor, no seas tan inocente, carnal. Bien, entonces amigos, ahora vamos a la segunda parte de este video, que sería, pues, ¿cuándo puede salir un nuevo videojuego Farming Simulator para móviles? Bueno, gente, como ustedes saben, Giant Software tiene una tradición que no ha roto, exceptuando en los años que tuvimos en pandemia, que ahí sí se rompió la cadena. Pero de igual forma, creo que retomaron y van a retomar la tradición de que un año sale un Farming para móviles, al siguiente año sale un Farming para PC y al siguiente año sale un Farming para computadoras nuevamente, ¿vale? Esa sería como que la tradición que Giant Software nos tiene acostumbrados hasta el momento. Pero, como dije antes, se rompió esa cadena en pandemia. Pero bien, entonces, el Farming Simulator 23 salió por allá de diciembre del 2022, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, salió por allá el Farming 23, que es este que estoy corriendo ahorita mismo. Entonces, se demoró el Farming 25 y hasta ahora Farming 24 no tuvimos, ¿verdad? Pero vamos a tener Farming 25, como ya lo sabes, y va a salir el 12 de noviembre, como ya lo saben todo el mundo. Este canal lo va a jugar, por cierto, puedes disfrutarte gameplays, guías, tutoriales, retos, etcétera, de todo lo que te imagines. Bueno, entonces, si hacemos una cuenta o un cálculo, podríamos pensar, chicos, de que para el otro año, a finales, Giant Software podría estar haciendo un nuevo Farming para dispositivos móviles, ¿verdad? Sería el Farming Simulator 26. La tradición es la siguiente. Por ejemplo, el Farming Simulator 14 fue para dispositivos móviles. El Farming Simulator 15 fue para PC. El Farming Simulator 16 fue para móviles. El Farming Simulator 17 fue para PC. El 18 para móviles. El 19 para computadoras. El 20 para móviles. El 21 no hubo. El 22 para PC. El 23 para móviles. El 24 no hubo. El 25 para PC.
El 26 sería entonces para móviles. Y como ya lo sabemos, Giant Software lanza sus videojuegos a final de año, al igual que lo está haciendo ahorita. Y lo ha hecho toda la historia. Siempre sus juegos salen a final de año con el número del año entrante, el que viene. Como en este caso, que lo lanza en 2024, pero tiene el número 25, ¿verdad? De igual forma, el Farming 23 salió en el 2022 con el número 23. Y así. Entonces creo que se entiende, ¿verdad? Y bueno, pues entonces podríamos decir eso, que a finales del 2025 podríamos estar disfrutando del Farming Simulator 26. ¿Le toca? Sí le toca, porque pues ya este juego lo tendríamos desde hace pues 2023, 2024, 2025, 3 años con un Farming. Yo digo que sí, ya le tocaría a móviles un nuevo Farming para finales del 2025, ¿verdad? Y yo creo que así va a ser, porque así es como Giant Software siempre lo ha hecho, ¿vale? Y en móviles estos Farming son muy exitosos, carnal. O sea, podemos decir que el 20, el 20, el Farming Simulator 20 y el 23 y el 18 también, oye, tuvieron ventas masivas. Estos videojuegos son muy vendidos en móviles. Son de paga, obviamente, pero sí, la gente los compra muchísimo. Y es que son muy bien aceptados. De hecho, pues este es el juego que a mí más vistas y más fama, entre comillas, me ha traído, y más plata me ha dado también este juego, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo diría que a finales del 2025 vamos a disfrutar del Farming Simulator para móviles, amigos. Así que eso ya sería cuestión nada más de esperar, amigos. Y bien, ahora ese nuevo Farming, ¿cómo vendría? Vamos a especular aquí un poquito ya para ir terminando este video. Podríamos decir que ese nuevo Farming vendría primero que nada con un remaster gráficos. Hasta el momento Farming 26. Hasta el momento este Farming 23 pues tiene unos gráficos, oye, demasiado brutales, demasiado nítidos, una iluminación muy clara, un detalle de vehículo demasiado realista que ningún juego ahorita lo tiene. Tiene la vegetación más realista del mundo en videojuegos móviles. De la categoría de simulación, claro. Hay otras categorías que tienen mejores gráficos, pero en esta categoría, pues este es el mejor juego gráficamente, podríamos decirlo, ¿verdad? Lo malo es que sus gráficos son un poco así como de caricatura, ¿verdad? Pero se ven muy nítidos, carnal. Estos gráficos se asemejan mucho a los del Farming Simulator 22. Y bien, dicho eso, bandita, entonces pues de ahí podríamos decir que van a mejorar los gráficos, que van a mejorar la simulación, van a meter más cultivos, van a meter más animales, al igual que lo están haciendo ahorita con el Farming 22, que están mejorando mucho los gráficos. Quizás no tanto, sí se nota que hay un cambio gráfico, pero no tanto. Pero la simulación y la inmersión agrícola sí que es verdad de que tiene una mejora demasiado grande. Entonces pues podríamos hablar de que acá en móviles irían a hacer lo mismo, mejorar muchísimo la inmersión agrícola y toquetear los gráficos, ¿verdad? Al nivel de una consola, pues obviamente no lo vas a tener ni ahora ni nunca en los móviles, ni en este ni en ningún otro tipo de videojuegos. Así que todos aquellos que dicen, ay, de los gráficos, carnal, cómprese un PC mejor. Y bueno, chicos, eso es lo que quería hablarles en este video, amigos míos, con respecto a si se va a poder jugar el Farming 25 en móviles, cuando sale uno para móviles. Y pues ya de ahí les dije que puede traerlo, ¿verdad? Entonces, pues eso sería, gente. Ya de aquí sería cuestión nada más de esperar que salga el videojuego y ver si en el catálogo de juegos para GeForce Now va a estar incluido entonces el Farming Simulator 25, para que todo el mundo en sus móviles que tiene acceso a GeForce Now, claro, pues lo pueda jugar, chicos. Voy a comprarme una sembradora aquí porque a mí me gusta cuando estoy en mi tiempo libre ponerme a jugar el Farming Simulator 23, ya que es un videojuego que, oye, te desestresa un poco, ¿verdad? Y bien, gente, ya espero que le den un comentario a este video con respecto a qué piensan sobre esto. Si tienen GeForce Now en su país, menciónenlo aquí abajo en los comentarios, muy importante para que todo el mundo sepa pues en qué país va a estar disponible. Aunque en la página web, que por cierto te la voy a dejar aquí en la descripción, la página web de GeForce Now, para que vayas a ver los países en el que está disponible. Si en tu país está disponible, te va a lanzar el mensaje de que lo puedes descargar y lo puedes comprar una membresía. Que es de pago, vamos, que esto de videojuegos de computadora no es barato, y tampoco es gratis. Así que todos aquellos que sueñan con estos juegos así AAA en computadora y todo eso, que sepan que allá la vida no es fácil, carnal. Allá sí hay que pagar y bastante.
Así que nada, mi gente, yo dejo esto por aquí, esperando como siempre que les haya gustado. Si es así, márquense un buen like, suscríbanse al canal y nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos y el 12 de noviembre nos vemos con Farming Simulator 25 y ahí les estoy avisando si lo van a poder jugar en sus móviles. Hasta la próxima, chao.